No pude ubicar al profesor Pérez, así que todavía no hemos resuelto lo de cambiar la prueba, pero probablemente lo voy a conversar con él mañana. Entonces la apuesta va a ser correrla eventualmente hasta el viernes. ¿Sí? Ok. Espera, avisarme ya, lo que vamos a hacer entonces, y aquí tengo que tener cierto grado de tolerancia, que nos vamos a desordenar un poco, pero vamos a ver sistema visual, que formalmente debiésemos haberlo visto cuando hablamos de vías sensoriales, pero bueno, a la luz de lo que estaba pasando lo hemos desordenado un poco. Habíamos optado originalmente por privilegiar ver sistema somatosensorial y dolor, pero como ahora tenemos el tiempo de nuevamente, vamos a retomar sistema visual, dado que somos animales visuales. Entonces, recordad que aquí, a dónde estaría orientada, preguntas, etcétera, etcétera, es que ustedes se hagan un panorama general de cómo está organizada la vía visual desde el punto de vista funcional, más allá que aspectos anatómicos los consideren directamente con el profesor Pérez. ¿Okay? Entonces, de nuevo, recuerden que cuando estamos hablando de fisiología, de la neurofisiología de nuestro medio ambiente, internos y externos, una característica inherente de nosotros como seres humanos, como especie, ¿no es cierto?, es nuestra alta capacidad perceptual, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que elaboramos un poco sobre eso? Comenzamos las clases de sensorial con esa precisión. Ustedes debiesen ser capaces de poder definir claramente lo que es lo sensorial y lo que es lo perceptual, ¿no es cierto? Lo sensorial es información objetivable, ¿no es cierto? Una longitud de onda específica, contornos específicos. Lo perceptual es lo que construimos respecto a esa información sensorial. Entonces, con una misma información sensorial, construimos distintos perceptos. Eso es que se da para todo, ¿no es cierto? Para lo auditivo, lo visual, pero en lo visual es donde es más patente, porque nuestro sistema visual es muy elaborado. Entonces, recuerden que en ese contexto, y le poníamos este ejemplo, ¿no es cierto?, que incluso las imágenes que vemos están cargadas de nuestro conocimiento previo. Entonces hay no solo, y desde el punto de vista, para hacerle un guiño al anatómico, ¿no es cierto?, uno podría decir que el aspecto sensorial incluye retina, geniculado lateral y corteza visual primaria, pero ya desde corteza visual secundaria en adelante empieza a ser perceptual. Por lo tanto, si damos un estímulo específico en todos ustedes, en el circuito de la retina, en el geniculado lateral y hasta la corteza visual primaria, deberíamos ver más o menos lo mismo, la misma frecuencia de descarga, la misma actividad. Pero de ahí en más empieza a ser distinto, ¿ok? Por lo tanto, es importante tenerlo presente porque eso, como recuerden, lo habíamos mencionado cuando vimos originalmente fisiología sensorial, ha sido un cambio de paradigma importante que ha afectado más el aspecto clínico que el aspecto de la investigación, ¿no es cierto? Ahora uno sí le concede, por ejemplo, a un paciente con esquizofrenia paranoica que las voces que escucha o la imaginería que tiene es real, porque eso es lo que él genera, lo que él construye con esa información visual, con la memoria, con el hipocampo y con, ¿no es cierto?, con el input emocional que le da las cosas, ¿ya? Entonces es importante tener presente esa diferencia entre lo sensorial y lo perceptual. Y los otros conceptos clave, entonces, que en general le damos más bombo a lo sensorial porque estos son los ladrillos con que construimos nuestra percepción. Entonces, tenemos una fineza muy buena de las vías somáticas, de las auditivas, de las visuales, de la olfativa, y esa fineza, ¿no es cierto?, de recolectar atributos de nuestros mundos visuales, auditivos, olfativos, nos permiten generar una percepción muy elaborada del medio ambiente. Y en general somos muy buenos entendiendo el ambiente que nos rodea, ¿ok? Y otra característica que es importante, ¿no es cierto?, que si bien siempre ha llamado la atención esta rigurosidad anatómica de las vías sensoriales, en general tanto la verdad de las vías aferentes como las eferentes, ¿no es cierto?, pero nuestro sistema nervioso, o más bien nosotros,
creemos entender en parte nuestro cerebro porque es muy ordenado en cómo la información la vamos acarreando río arriba. ¿Ok? Entonces, si tenemos mapas corticales, somatotópicos, retinotópicos, es porque esa información va, ¿no es cierto?, muy compartimentalizada, corriendo río arriba. Y ahí los conceptos que es bueno que recuerden son, ¿no es cierto?, el de los campos receptivos, ¿no es cierto? También recordar que ¿no es cierto?, la dimensión visual, por ejemplo, de las longitudes de onda que nos invaden, nosotros vemos un segmento muy acotado, ¿no es cierto?, entre básicamente los 430, los 700 nanómetros de longitud de onda, desde el infrarrojo al ultravioleta, más allá o menos allá de eso, no vemos, ¿ok? Pero aún así, y esto ya empieza a ser perceptual, tenemos la capacidad de adaptarnos, es lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y que, ¿se acuerdan esos ejemplos de las etnias que viven en el círculo boreal ártico, ¿no es cierto? Los esquimales reconocen 20 tipos de blanco, o qué sé yo, tribus amazónicas que han sido estudiadas reconocen, estoy inventando los valores, 30 tipos de verde. Eso nos indica que si realmente tiene relevancia saber distinguir, por ejemplo, tonalidades de blanco o verde, eso empieza a cobrar, el sistema logra darle relevancia y surge perceptualmente, ¿ya? Por lo que hay algo que de hecho todavía no se ha podido resolver desde el punto de vista científico, identificarlo, pero aparentemente desde el punto de vista sensorial somos mucho más elaborados de lo que creemos y hay una suerte de filtro, es decir, si efectivamente nosotros, y eso, esa plasticidad se da mucho más en la infancia que en la adultez, ¿okay? Pero si a nosotros nos llena de ir al Polo Norte, probablemente sí vamos a empezar a reconocer distintos tipos de blanco. ¿Ok? Entonces, lo que sugiere eso, dado que eso es perceptual, que sensorialmente los podemos reconocer, y al no tener relevancia hacer esa tarea sensorial, queda inhibida, ¿ya? Que es eso descansa, y nada, que también vamos a hablar con Julio cuando cerremos semestre, que es lo que en los mecanismos de foco atencional, ¿no es cierto? Que si yo me enfrasco en una conversación o quiero golpear a alguien, al azar por ejemplo, yo concentro una actividad cerebral y el resto de las actividades empiezan a perder relevancia. Entonces, si yo estoy entretenido en una conversación, probablemente me pueden conversar y ni siquiera escucho. Y en realidad sí escucho sensorialmente, pero tiene tan poca relevancia que yo inhibo. ¿Ok? Eso se cree que ocurre también en los sistemas sensoriales y en el sistema visual en particular. En general, en tálamo y corteza visual primaria, por lo tanto, sensorialmente hay cierto grado de plasticidad, pero donde más se da es, ¿se acuerdan esto de lo parieto-frontal, frontoparietal? A nivel cortical es donde se da la mayor plasticidad. ¿Ok? Bueno, y de nuevo, cuando estamos hablando entonces, ¿por qué cuando uno habla desde la fisiología sensorial, por qué uno le da mucho bombo a los circuitos corticales? Precisamente porque en ellos es donde nace el mundo que entendemos. ¿Ok? La percepción que tenemos de lo que estamos viviendo aquí y ahora va a depender de lo que estamos sintiendo, lo que estamos recordando, etcétera, etcétera. Entonces, en esa construcción, recuerden, en el sistema visual es donde se hace más patente anatómicamente, porque sabemos que la corteza visual primaria está, ¿no es cierto?, aquí en la parte más caudal del lóbulo occipital, y por lo tanto efectivamente uno va que si uno estuviese viendo con, qué sé yo, resonancia magnética funcional, uno vería que a medida que uno va comprendiendo la imagen que está viendo, ¿no es cierto?, se van activando las distintas cortezas. Hay unos estudios bien interesantes, ¿han visto esa, no sé cómo se llama, hay unas imágenes que uno tiene que enfocar y de repente aparece en 3 dimensiones algo, que son puros puntitos? ¿No lo has visto nunca? Una imagen que uno ve y pareciera ser una foto de un televisor mal sin señal, y uno empieza a mirar y de repente empieza a aparecer una imagen. ¿Nunca han visto esas cosas? Bueno, en ese procesamiento se han hecho estudios cuando aparece el pop-up sensorial, cuando aparece una imagen y uno la entiende, uno ve que realmente está ocurriendo esta comunicación de las cortezas, que es tanto ipsilateral por el mismo lado, y ahí cobra mucha relevancia las cortezas de asociación
lo que son, recuerden, la capa 2 que proyecta a las cortezas vecinas del mismo lado, pero también la capa 3 que proyecta a las cortezas contralaterales a través del cuerpo calloso. Entonces, cuando hablamos de esta comunicación de cortezas, es ipsilateralmente parietofrontal, pero también es bilateral y conversa con las vecinas. ¿Ok? Entonces, y además va conversando con hipocampo, etcétera, etcétera, y por lo tanto se hace importante algo de eso, también vamos a mencionar cuando hablemos más en detalle de corteza. ¿Ok? Pero entonces, hablando del sistema visual, desde el punto de vista óptico, que no vamos a mencionar casi nada, recuerden que la estrategia del sistema visual es una proyección invertida de esa dimensión visual en la retina, ¿no es cierto? Y aquí los aspectos importantes que también vale la pena enfatizarlos por la vertiente más clínica, ¿no es cierto? Recuerden que la córnea es una curvatura fija que no ofrece ningún tipo de regulación a la refracción de la imagen. ¿Ya? Quizás estoy obviando algo obvio, pero recuerden que lo que nosotros necesitamos es tener una distancia focal, al igual como cuando uno lo hace con el micrómetro de un microscopio óptico, ¿no es cierto?, en la cual la imagen llegue con alta resolución a la retina. ¿Ok? Y el problema precisamente es que nosotros hacemos distancias focales a larga y corta distancia y por lo tanto precisamos un mecanismo de ajuste. ¿Ok? Y ese mecanismo de ajuste, ¿no es cierto?, descansa en el lente, en un fenómeno que se conoce como la acomodación, que básicamente, ¿no es cierto?, descansa en el grado de tensión de los músculos ciliares que van a generar que el lente se achate o quede más cóncavo. ¿Sí? Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, si el lente está más chato, ¿no es cierto?, la distancia focal es más larga y es precisamente lo que necesitamos para enfocar algo a distancia, porque la luz no viene muy refractada. En cambio, si necesitamos enfocar de cerca, esa luz viene muy abierta, por decirlo así, por lo tanto necesitamos una distancia focal más corta y ahí la contracción del músculo genera que el lente se achate y podamos enfocar. ¿Ya? Después seguro que ustedes van a ver más en detalle por la miopía, el estrabismo, etcétera, etcétera. Pero una cosa que quizás vale la pena recordar, que está bien descrita pero nunca se menciona mucho, que ese trabajo de la musculatura ciliar y en general la capacidad de acomodación que se va perdiendo con la edad es algo que como buen músculo se puede entrenar. Ya hay trabajo, hay un grupo belga que lo ha trabajado, lo ha estudiado muy sistemáticamente, lo ha reportado, que con típicos ejercicios simples, gente que tiene en un grado muy poco avanzado de, por ejemplo, miopía o hacer ejercicios con los ojos, por ejemplo, moverla, hacer, ¿no es cierto?, mover a contrarreloj, a favor de reloj, arriba, abajo, eso genera que mejore el tono muscular, que se irriguen más y permite que la propiedad de acomodación del lente dure más tiempo. ¿Ok? Que de nuevo es algo que uno probablemente debiera hacer y generalmente uno pesca y va perdiendo miserablemente la visión. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de las características de la retina, ¿no es cierto? Pero lo importante entonces de nuestro campo visual, porque eso también va demarcando mucho de lo que ocurre a nivel de la vía visual propiamente tal, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos una visión binocular estereoscópica que es, ¿no es cierto?, es casi un poco más de 90 grados, es decir, en la visión binocular, recuerden, es la que construimos una imagen con información de ambos ojos. ¿Ok? Y sabemos que desde la retina izquierda o derecha hay proyecciones exclusivamente ipsilaterales o bilaterales a ambos geniculados y eso nos permite entonces, recuerden, uno decodifica la imagen y después la reconstruye. Y lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto?, en el centro de nuestro campo visual es que tenemos esta visión, que es la visión con mayor agudeza, porque tenemos, ¿se acuerdan de la fovea? Que es la región de mayor agudeza de nuestra retina, con mayor densidad de fotorreceptores, los campos receptivos más pequeñitos, por lo tanto podemos construir una imagen más fina y además sobreponemos la visión de ambos ojos. ¿Ok? En contraposición que en la frontera de nuestro campo visual tenemos una visión monocular
que pobremente nos permite calcular distancias, y generalmente cuando calculamos distancia con un ojo, porque lo podemos hacer, nosotros hacemos un ejercicio tapando un ojo, igual determinamos distancia, pero se ha demostrado que eso es cálculo. ¿Se fijan? No es digamos, es un proceso cognitivo, a eso me refiero, no es realmente detectar el fondo visual en la construcción de las dos imágenes. ¿Okay? Y en ese contexto también, aquí no está explícito en esta figura, pero recuerden que nuestro campo visual se da que tenemos dos puntos ciegos, que son más o menos 15 grados desde el centro del campo visual, por aquí estaría más o menos, que son la región en la retina donde está entrando el nervio óptico, y por lo tanto tenemos tal cantidad de axones que la luz es refractada y no llega a los fotorreceptores. Y seguro que todos han hecho ese ejercicio de taparse un ojo y acercar el papelito, que ¡ay, desapareció! ¿Sí? ¿No? Mejor me callo y sigo. Porque de nuevo, nuestra retina tiene la característica, esto probablemente lo saben, pero a veces se presta confusión, que recuerden que la luz entra, ¿no es cierto?, a la cámara ocular y la retina está invertida, es decir, los haces de luz tienen que atravesar toda la retina y los fotorreceptores están en el fondo, los conos y los bastoncitos. ¿Ya? Algo que puede ser contraintuitivo y de hecho desde el punto de vista visual lo es, porque hay animales que tienen gran agudeza visual, particularmente los animales de visión nocturna, que tienen la retina, incluso muchos felinos tienen la retina, no sé si es gato doméstico, pero los leones, etcétera, tienen los fotorreceptores mirando hacia la cavidad y por lo tanto impacta la luz con mucha menor distorsión y tiene mejor resolución. ¿Ya? No hay una explicación evolutiva de por qué los simios tenemos la retina invertida, pero una de las apuestas es que en realidad recibimos tanta información lumínica y vamos a ver que nuestros bastones, nuestros conos son tan sensibles que, dado nuestra característica de ser animales diurnos, una retina no invertida estaría completamente saturada. ¿Okay? Pero el hecho concreto es que ocurre eso, es decir, la luz, y perdemos mucha capacidad visual porque muchos de estos haces de luz rebotan en otros tipos celulares y solo si llegan al pigmento que está en el receptor, en el bastón, en el cono, se va a generar la transducción del estímulo lumínico, la fototransducción, ¿no es cierto? Transformamos la luz en impulsos eléctricos que, ¿no es cierto?, a través de las neuronas ganglionares, que son la salida del circuito retiniano, van a formar el nervio óptico, que son, como les digo, cerca de 1 millón de axones mielínicos y por lo tanto van a generar un punto en la retina en que va a haber tal densidad de axones que la luz no pase, por lo tanto no vemos en esa zona. ¿Ok? La cantidad de movimientos de fotogramas por segundo, ¿eso qué lo determina el cerebro? ¿La capacidad de, perdón? La cantidad de movimientos de fotogramas por segundo que... Sí, depende un poco de la capacidad del circuito retiniano y también a nivel de tálamo de cómo interactúan, cómo se va conformando la imagen binocular. ¿Ya? Pero de nuevo, lo que les quería mencionar acá, la retina es un circuito, uno de los pocos circuitos del sistema nervioso central que está expuesto al medio ambiente. El epitelio olfatorio y la retina son de los pocos regiones del sistema nervioso central que está expuesto directamente al medio ambiente, formalmente de origen diencefálico, y la retina se compone de 3 capas que, bueno, histológicamente es muy clara y tiene 5 fenotipos celulares. ¿Okay? El más relevante, aquí estaríamos, ¿no es cierto?, desde la cavidad hasta el fondo de la cámara ocular, el más relevante ciertamente son los conos y los bastones porque son ellos las células que son capaces de transducir el estímulo lumínico. ¿Okay? Los conos en particular nos confieren la visión policrómata, la visión en colores. Los bastones son monocrómatas, pero nos permiten una gran agudeza visual, particularmente en las horas de penumbra e incluso algo en la oscuridad. ¿Ya? Y entonces tenemos los fotorreceptores, un segundo fenotipo que son la célula bipolar, ¿okay?, que conecta con la célula ganglionar, que es lejos la más estudiada porque esta es la salida del circuito retiniano. Aquí es donde se forma el nervio óptico que corre a tálamo visual y corteza. ¿Okay? Entonces tenemos lo que se conoce como la vía directa, fotorreceptor, neurona bipolar y neurona ganglionar,
que en el grueso de los casos, estamos simplificando un poco, forma el centro del campo receptivo. ¿Se acuerdan esto que el centro de un campo receptivo excita, la periferia inhibe? ¿Se acuerdan eso? Entonces tenemos tres tipos celulares verticales y dos tipos horizontales, que son las células amacrinas y las células horizontales, que cumplen una función regulatoria. Y esto es muy similar, para no darles la lata, a lo que ocurre en lo que es la inhibición lateral en las vías somatosensoriales. ¿Se acuerdan? Entonces, si estimulamos, si la luz llega y golpea, imaginémonos que los tres son conos, pero este le llega el grueso de los fotones de un haz de luz, las células amacrinas horizontales inhiben las del lado y por lo tanto hay una mayor versatilidad para reconocer el espacio del campo visual que está siendo estimulado. ¿Ya? Pero el hecho concreto que la retina es un circuito relativamente simple, ¿no es cierto? 3 capas, 5 tipos celulares, en que hay un gran procesamiento de la información sensorial. ¿Ya? Sigue siendo sensorial, es objetivable, conmensurable, pero hay un alto grado de procesamiento de la información y de ahí, ¿no es cierto?, esta se va proyectando a nivel de las distintas capas de el geniculado lateral, que es el tálamo visual. Entonces aquí, evidentemente, una de las preguntas que llama la atención es, bueno, ¿cómo se traduce el estímulo lumínico? ¿Cómo es que somos capaces de una onda de luz transformarla en el lenguaje que habla nuestro cerebro, que son impulsos eléctricos? ¿Okay? Y aquí, algunos de estos estudios se hicieron en Chile, de hecho, en el laboratorio de Juan Bacigalupo. Lo primero que llamó la atención, no hemos hablado nada de esto, ¿no? Ya empecé yo con mi déjà vu. Es muy fácil obtener conos y bastoncitos aislados. Entonces, por ejemplo, uno se para cerca de un hospital y cuando alguien tiene un desprendimiento de retina, uno se roba la retina, le pone una gotita de tripsina, ¿se acuerdan que hablamos de la tripsina en la mañana? De colagenasa, y se empieza a disolver el circuito, la retina, y uno empieza a ver, creo que aquí la próxima una foto. Miren, estas son fotos de bastones y conos aislados de una retina humana. ¿Ok? Es relativamente fácil aislarlos. Y lo que se hizo interesante cuando se empezó a estudiar, entonces se aislaron un fotorreceptor y se les fue a hacer esto que les gusta tanto a ustedes, los registros electrofisiológicos. Y lo que se observa es que cuando, entonces, el protocolo que a priori se diseñó era tener todo en oscuridad completa, para que la célula estuviese en reposo, pincharla para ver su potencial de membrana, bla, 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 dar un estímulo lumínico y hacer lo clásico que se hace en fisiología. Bueno, lo que se descubrió fue que en completa oscuridad estas células están excitadas. Y es lo que se llamó la corriente de oscuridad. Es decir, en ausencia completa de luz. Entonces, imagínense cómo se hace este experimento, en una oscuridad total. No se ocurren tantas cosas, no sé nada. Pero se hace en oscuridad total y uno registra estas células, los fotorreceptores, y tiene una corriente catiónica, es decir, hay un canal de carga positiva que está abierto constantemente. ¿Ok? Y lo que sabemos es que y por lo tanto se está depolarizando. ¿Sí, no? Entonces, en completa oscuridad, la célula, lo que podríamos creer que es un reposo, ¿no es cierto? La célula está constantemente depolarizándose y está liberando glutamato. Entonces, una de las características que tiene el sistema visual es que los fotorreceptores, en ausencia de estímulo, están despolarizados. Liberan glutamato. Y la segunda característica distintiva es que en este caso, en la sinapsis entre el fotorreceptor y la bipolar, el glutamato es un neurotransmisor inhibitorio. ¿No es cierto? Siempre hemos dicho que el glutamato confiere esta característica excitatoria, pero recuerden que son los receptores los que dan, ¿no es cierto?, finalmente si esta señal es excitatoria o inhibitoria, y aquí en la bipolar se expresan receptores glutamatérgicos metabotrópicos, no es el NMDA y el AMPA, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan algo de eso, no? Entonces, lo que vemos es que en oscuridad la célula fotorreceptora está descargando constantemente glutamato, pero ese glutamato es inhibitorio y por lo tanto esta está inhibida. Y cuando damos un estímulo lumínico en completa oscuridad, uno le dispara con una luz específica, un láser azul, se corta la corriente de oscuridad, deja de depolarizarse esta célula, deja de liberar glutamato inhibitorio y la bipolar se excita. Entonces todo medio al revés. ¿Se dan cuenta, no? Y lo que causó, de hecho,
esto lo cuenta, pero cuando se reportó esto, no creyeron, pensaron que los experimentos están mal porque no tenía ni un sentido de que en la oscuridad estemos constantemente liberando los neurotransmisores, bla, bla, bla. Pero lo que sabemos que ocurre es que incluso, digamos que la condición de oscuridad total no existe. ¿Se fijan? Siempre estamos recibiendo fotoestimulación, incluso con los párpados cerrados en oscuridad, no estamos en oscuridad absoluta. Entonces ese escenario muy pocas veces se da, ¿ya? Lo más habitual es que tenemos, lo que yo les decía, una sobresaturación de estímulos fotónicos, ¿no es cierto?, de luz. Pero bueno, lo que ocurre, entonces entiende la lógica, ¿no es cierto? En oscuridad está liberando, está despolarizándose todo el rato, liberando glutamato inhibitorio que inhibe la bipolar. Cuando llega un estímulo lumínico, se corta esta corriente excitatoria depolarizante, se inhibe la liberación de glutamato y esta célula que estaba hiperpolarizada se despolariza y aquí sí que hay una segunda sinapsis con la ganglionar glutamatérgica clásica, en la cual esta ahora que estaba inhibida, ahora se, ¿no es cierto?, tiene un rebote depolarizante, libera el glutamato y aquí hay una clásica sinapsis glutamatérgica excitatoria que genera la descarga en la neurona ganglionar. ¿Sí? Ya. Me dicen el sí, así como para que siga no lo conoce bien. Entonces, el mecanismo de transducción propiamente tal, ¿no es cierto?, lo que sabemos es que esa corriente catiónica, la corriente de oscuridad, es un canal muy similar al canal de marcapaso. Al Fanny-Carren del marcapaso es un canal catiónico en específico activado por nucleótidos cíclicos. ¿Tá? Y cuando se hicieron los primeros estudios de biología molecular, se observó que en oscuridad el fotorreceptor tenía grandes niveles de GMP cíclico. De hecho, tiene una guanidil ciclasa que está activa y por lo tanto aumenta mucho los niveles de GMP cíclico, se abre el canal y está constantemente entrando calcio, sodio y lo depolariza. ¿Ok? En la transducción del estímulo lumínico, lo que ocurre es un proceso, para que no se compliquen con nombres, muy similar a la activación de un receptor G del tipo beta-adrenérgico, por ejemplo. ¿Ok? La diferencia es que en vez de haber un ligando, tenemos un pigmento, que es el retinal, que viene en distintos sabores, los conos para los conos verdes, azules, rojos, etc. Pero básicamente, entonces, en la nomenclatura de la fisiología visual, la rodopsina es un receptor asociado a proteína G, ¿ok?, que en el equivalente al sitio ortostérico tiene este cromóforo que es el retinal, que entonces con una longitud de onda específica, y ahí va a depender de nuevo si estamos hablando de conos, bastones, lo que sea, pero eso genera un cambio conformacional, isomerización es lo mismo, ¿no es cierto?, que a su vez genera un cambio en la rodopsina. ¿Ya? Pero es completamente análogo desde el punto de vista de la estrategia mecanística de que se uniese un ligando, si la luz fuese un ligando, el receptor cambia la conformación y activa una proteína G que se conoce como transducina, porque es la que traduce la señal. ¿Ya? Y el principal blanco de la transducina es una fosfodiesterasa específica de alta capacidad catalítica que empieza a degradar, a romper el enlace éster del GMP cíclico, por lo tanto los niveles de GMP cíclico caen y por lo tanto se cierra el canal. Se cierra el canal, se deja liberar el glutamato que inhibe y por lo tanto se excita la bipolar. ¿Sí? Pero de nuevo, desde el punto de vista cinético, mecanístico, de amplificación de la señal, es señalización por receptor asociado a proteína G. ¿Ya? De las características que tiene que el pigmento retinal es un flavonoide muy parecido a los carotenos, y por eso hay que comer zanahoria le hace bien al sistema visual. Y lo otro que esta fosfodiesterasa también es una bastante específica que es de alta actividad catalítica. ¿Okay? Pero bueno, respecto a los campos visuales, ¿se acuerdan algo de esto, no? En general, cuando se hace el estudio del procesamiento visual, el estudio parte a nivel de las células ganglionares. ¿Por qué? Porque son la salida del circuito retiniano. ¿Ok? Y como yo les decía, ¿no es cierto?, aquí es donde vemos que hay campos receptivos concéntricos
Aquí se dan ejemplos, ¿no es cierto? Aquí está todas las posibilidades de tener células centro-on o centro-off, es decir, si yo el haz lumínico lo doy en el centro de su campo visual, veo que aumenta la frecuencia de descarga. Si lo doy en la periferia, disminuye la frecuencia o cesa. En contraposición, que puedo reconocer también células centro-off, es completamente antagónico el efecto. Y lo que llama la atención también, que particularmente las células ganglionares en estas vías directas, fotorreceptor, célula bipolar, célula ganglionar, que están conectadas con los conos que responden a colores específicos, por ponerlo en ese término, tienen un campo visual concéntrico que es con colores. No es lo que viene todavía, pero ya se lo voy a mencionar. ¿Ya? Pero respecto a las características entonces de los fotorreceptores, ¿ya? Lo que hay que recordar es que los bastones son muchísimo más abundantes. En este mapa, pucha, no sé, debe estar mejor centrado la proyección, pero a lo largo de la retina, los bastones son mucho más abundantes que los conos. Los conos básicamente, miren, tienen una densidad muy baja en la retina, excepto en la fobia, que son muy, muy abundantes. ¿Ok? Pero los bastones están en una proporción que más de 20:1 respecto a los conos. Son muchísimo más abundantes y son los de la mayor agudeza visual. Es decir, con muy poca intensidad lumínica son capaces de traducir el estímulo. De hecho, tienen la capacidad de traducir un fotón, que es la mínima unidad lumínica que conocemos. ¿Ya? Entonces eso también llama la atención y apunta a lo que yo les decía, que hay cierto grado de filtro de toda la información sensorial, porque si a uno, y estos experimentos se han hecho, ¿no es cierto?, un voluntario que lo reporta, a uno le disparan con un láser con una intensidad de un fotón, uno no lo distingue, uno no es capaz de resolver eso de el fondo de la actividad y no reconoce que hay un haz de luz. Es demasiado tenue si uno está en oscuridad. Pero si uno ese bastón lo registra, uno ve que en ese bastón la corriente de oscuridad se corta, disminuye los niveles GMP cíclico, responde y genera una señal. ¿Entienden lo que digo, no? Entonces, la capacidad de sensar la luz está en el mínimo posible, porque no puede haber una señal lumínica más tenue que un fotón. ¿No es cierto? Es el componente unitario de la intensidad lumínica. Y aún así, ¿no es cierto?, el bastón en el contexto de la retina no es capaz de reportar, o probablemente reporta, pero es inhibido, que hay una señal. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que sabemos es que con tan poca intensidad lumínica no hay mucha posibilidad de reconocer colores, es cosa de tratar de ver colores en la noche cerrada, ¿no es cierto?, con suerte algo del amarillo. Por lo tanto, es una visión eminentemente acromática, ¿no es cierto?, que no hay la información que llevan los bastones hacia el tálamo visual recae mucho más en aspectos espaciales, en bordes, en contornos, que en, por ejemplo, la visión cromática. En contraposición, que los conos tienen un umbral muchísimo más alto, es decir, si hay poca intensidad lumínica, no pueden hacer la fototransducción, pero son, al menos en la retina humana, conocemos al menos tres tipos de conos, ¿no es cierto?, porque expresan distintos pigmentos, el que traduce específicamente la luz verde, la roja y la azul, y por lo tanto nos confieren esa visión que se conoce como tricromática, y en general tienen una buena resolución espacial, pero necesitamos mucha intensidad lumínica, ¿ok?, que como buenos animales diurnos nos genera mayor problema. Pero mucho no sé si lo voy a mencionar ahora, pero mucho de lo que tiene que ver con problemas en distinguir colores descansa en la capacidad de traducir esa información, ¿ok? Yo creo que esto alguna vez se lo mencioné, pero ustedes saben que el daltonismo es una discromatopsia, nosotros somos tricrómatas. El daltonismo es una discromatopsia específica del rojo con el verde. Uno le dice daltonismo a cualquier confusión de colores, ¿ya? Es una cosa más coloquial. Pero en Chile en particular
la prevalencia de discromatopsia y de ceguera en colores es 10 veces mayor que en el resto del mundo. Y no hay... Esto yo alguna vez estaba medio dormido en un congreso en Europa hace como 20 años y estaba hablando de un oftalmólogo alemán, era en Düsseldorf. Entonces, ¡ay, los ojos! Bla, bla, bla. Y de repente dice, no, porque en Chile, y ahí yo me desperté y estaba diciendo que no hay, no se sabe por qué, pero aquí voy a inventar los valores, pero por ejemplo, si 1 de cada 100 personas a nivel mundial tiene ceguera a colores, en Chile es 1 cada 10. Y de hecho, es relativamente, ¿no es cierto? Si uno empieza a conversar, uno dice, no, si yo conozco uno que en cambio en otros países son muy raros. Y dentro de Chile, entre la sexta y la séptima región es donde más se da el problema, así que la cochinada con los primos, todas esas cosas. En general, miren, aquí está... voy a hacer un poquito corta, muchachos. Pero esto es lo que les quería mencionar. Cuando uno ve a nivel de las neuronas ganglionares, uno ve que tienen estos campos concéntricos, que son, por ejemplo, centro amarillo, periferia azul, tienen la combinación con los 3 tipos de conos, y eso nos va confiriendo toda la gama de colores que vemos. ¿Ok? Entonces, sabemos que, por ejemplo, cuando hay una estimulación con luz roja, directamente los conos rojos estimulan, ¿no es cierto?, en la vía directa las células ganglionares que se excitan cuando su centro, etcétera, etcétera. Y así vamos mezclando toda la paleta de colores y vemos los colores que vemos, valga la redundancia, ¿ok? Pero de nuevo, la capacidad de que eso tenga una importancia perceptual descansa también en lo que uno está haciendo. ¿Okay? Entonces, si uno realmente no cobra mayor relevancia la sutileza en los colores, se va perdiendo, no es que se pierda, pero se va inhibiendo esa capacidad. ¿Okay? Es muy similar a lo que ocurre eso está más estudiado en el sistema visual, pero es analógicamente igual, por ejemplo, en el estudio de música en el sistema auditivo. Que uno empieza a estudiar música y rápidamente empieza a reconocer un espectro mucho mayor de tonos, decibeles, etcétera, etcétera. Pero hay que entrenarlo porque uno tiene que voluntariamente, y se los voy a mostrar en una diapo en el esquema, la corteza prefrontal proyecta de vuelta la vía visual y si hay interés en algo le va marcando la actividad. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Sí? Veamos esto entonces. Prueba de ceguera de colores. ¿Ya? Vamos a ver aquí. La gran mayoría, los que son, miren, para que sepan, esto yo también no lo sabía, me lo contó un oftalmólogo. Porque hay muchos tipos de ceguera de colores. También hay ceguera de colores que son agnosias temporal, corticales, ¿no es cierto? No es un problema en la transducción del estímulo, pero es un problema en las vías de procesamiento de la información. ¿Ok? Entonces sabemos que hay cegueras de colores corticales y que en general esas dan, la prevalencia en hombres y mujeres es igual, no hay diferencia. Pero en los que son cegueras de colores del tipo daltonismo, la discromatopsia, eso es la clásica enfermedad autosómica que salta una... ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Como la hemofilia, que uno lo hereda por la mujer y el hombre lo expresa en generación por medio. Entonces, qué sé yo, lo tiene el abuelito, lo transporta la mamá, pero la hija no lo expresa, pero el nieto sí, y se va saltando generaciones. Entonces, cuando uno ve, qué sé yo, historia familiar de ceguera de colores, probablemente es hereditaria, y lo que uno debiese esperar es que se dé solo en los hombres. Porque formalmente las discromatopsias, las monocromatopsias no se dan en las mujeres, y si hay ceguera de color en mujeres es más bien un aspecto río arriba, desde tálamo hacia arriba. ¿Ok? Ya. Fácil, ¿no? Sí. Ahí. ¿Algún vio un 3 o no? ¿Vio un 3 o un 8? Confiesen, ¿no? ¿No? ¿Todo junto? ¿Todo
Actualmente ahora hacen esto incluso cuando uno saca licencia, creo, ¿no? De conducir también empiezan a hacer todo. Todo, no hay ningún caso. Ok. Donde se empieza a poner interesante nuestra vida visual en términos de, del sistema nervioso es desde tálamo hacia arriba. Un aspecto que es bien importante. Bueno, primero recuerden que lo que se conoce como la vía visual propiamente tal es la vía retino-tálamo-cortical. A veces uno dice la retinotalámica, da lo mismo, pero es desde la retina al geniculado lateral, LGN por si aparece por ahí, y de ahí a la corteza visual primaria, ¿ya? Para que no la confundan porque existe la otra vía que es la retino-hipotalámica, que es la vía supraquiasmática, la vía circadiana. ¿Se acuerdan? Que en algún momento lo vimos hace como... ¿sí? Entonces, la vía retino-hipotalámica circadiana, la vía retinotalámica es la vía visual propiamente tal. Y lo que sabemos entonces es que desde la retina hay proyecciones bilaterales, es decir, al tálamo ipsilateral y contralateral. ¿Ok? Y la información va cayendo, ¿no es cierto? Si uno ve el tálamo, no sé si lo habrán visto ya, desde el punto de vista, ¿sí? Que es hexalaminar y cuando uno lo ve parece una rodillita. ¿Les debe haber dicho toda esta lata? ¿No? Pero desde el punto de vista importante, que es lo fisiológico, uno distingue que estas capas son, uno le observa las neuronas magnocelulares, que son las primeras capas, ¿ya? Y las cuatro más internas, que son las parvocelulares. Sabemos que las parvocelulares, que son estas neuronas talámicas más pequeñas, son las que reciben el grueso de la información bilateral, que es la visión estereoscópica, la visión binocular que tenemos. ¿Ok? Y se forma una característica que tiene la proyección, que en general va muy ordenada, que desde el geniculado hacia la corteza visual primaria es lo que se conoce como una irrigación estriada, es decir, va completamente diseminada, no va concentrada en una vía, ¿ya? No es como la vía desde el geniculado medial, que es el auditivo, a la corteza auditiva primaria, ese tracto es casi que parece un nervio y va muy compacto. Aquí una característica anatómica y que parece que en parte descansa en algunas características fisiológicas de cómo opera el circuito, es que esta proyección es muy difusa hacia las cortezas visuales, ¿ya? Y además sabemos que lo que se conoce como el sistema magnocelular y el parvocelular, que es bilateral, acarrean distintos tipos de información hacia la corteza visual primaria. Entonces, el sistema parvocelular, la información de las dos retinas, lleva información de colores, todo lo que es nuestra visión diurna, discriminación de texturas, discriminación visual, evidentemente, en general de objetos, de bordes, de movimiento, y eso es más bien bastones que conos, y de la visión en 3 dimensiones, la más fina, ¿ok? En contraposición que el sistema magnocelular, básicamente, nosotros que son las capas 1 y 2 del geniculado lateral, es básicamente movimientos y contrastes y una tridimensionalidad muy gruesa, sin fondo, pero sino más bien grandes contornos, etcétera, etcétera. Y cuando uno ve dentro de los aspectos plásticos que tiene el sistema visual, sabemos, por ejemplo, que la corteza visual primaria proyecta también de vuelta a los tálamos. Y nosotros sabemos que cuando estamos soñando, sobre todo el sistema parvocelular está muy activo. O sea, realmente estamos generando nuestra imaginería visual que vemos en los sueños sin recibir la información desde la corteza, ¿ya? Lo que muestra indirectamente que el sistema tiene la capacidad de construir estas imágenes perceptuales, ¿ok? Y lo otro que llama mucho la atención, pero que no se describe mucho en los libros, está escrito en primates, en felinos, en cánidos, en humanos más o menos, porque no hay muchas muestras, pero que el geniculado lateral y el geniculado medial, el tálamo auditivo, conversan mucho también. Entonces hay gente que
propone que la integración audiovisual, en la cual nosotros somos muy buenos en general, comienza ya en el tálamo, ¿ya? Lo que sí sabemos es que cuando hay cegueras producto de daño ocular, de desprendimiento de retina, etc., inmediatamente empieza a haber una plasticidad en la cual ese paciente empieza a tener mayor agudeza auditiva, ¿ok? Y se cree que eso puede ser algo de plasticidad tálamo-talámica que se da entre el geniculado lateral visual y el geniculado medial auditivo, ¿ya? Pero en estas proyecciones, entonces, lo que les quería enfatizar, lo que estamos mencionando, ¿no es cierto? Desde la retina, recuerden, hay un mapa retinotópico, esa información va cayendo ipsilateral, contralateral. La capa 1 recibe del mismo ojo, ¿no es cierto? Si vemos uno de los geniculados. La capa 2 del contralateral, y todas las parvocelulares de ambos, ¿ok? Y además, ¿no es cierto?, va encasillada esta información de colores, texturas, de objetos, etcétera, etcétera. Y de hecho, lo que uno puede hacer es ir estudiando tanto a nivel de la retina como a nivel del geniculado, el tamaño y las características de los campos visuales, y uno puede ir estimando cómo la información va fragmentada hacia la corteza visual, ¿ok? Pero lo que les quiero mencionar es esto de lo que está ocurriendo a nivel cortical. Entonces aquí ya es donde empieza este procesamiento de la información, empieza a generarse el percepto visual. En la visión más simplona, lo que ustedes tienen que recordar que hay, desde la corteza visual primaria, existen dos grandes vías de procesamiento de la información visual. Lo que se conoce como la vía o corriente ventral, que proyecta hacia inferotemporal, ¿ok? Aquí hay mucha conectividad con corteza auditiva, primarias y secundarias, y lo que es la vía dorsal, que conecta con mesoparietal, y hay una conectividad más grande con cortezas somatosensoriales y mucha conversación con cortezas motoras, ¿ok? Entonces, cuando uno hace el análisis del procesamiento visual de alto orden, que se llama el que ocurre en la corteza, vemos, por ejemplo, que en la región, en la vía ventral, que es hacia inferotemporal, esta integración eminentemente audiovisual es la que es más influenciada, por ejemplo, por hipocampo, ¿ok? Y a raíz de algunas cosas patológicas, pero se sabe, por ejemplo, que en esquizofrenia hay una gran actividad inferotemporal, ¿ok? Y no es extraño que en esquizofrenia, en algunos episodios psicóticos, no siempre, pero ocurren esta, ¿no es cierto?, probablemente todos lo han escuchado, ¿no es cierto?, de alucinaciones, escuchar voz y tener recurrencia perceptual audiovisual, porque en la región inferotemporal hay un alto grado de convergencia de la información auditiva y la información visual, ¿ok? Y esa vía ventral es principalmente alocéntrica desde el punto de vista de nuestro espacio visual, es decir, somos buenos para navegar en nuestro espacio con referencias externas. A eso se refiere alocéntrico, en contraposición a egocéntrico, que lo he puesto por ahí, ¿no? Entonces, la vía ventral, más bien audiovisual, hacemos referencia a la cordillera, a la iglesia, y eso nos permite a nosotros generarnos un mapa de nuestros nichos, de nuestros espacios, ¿ok? En contraposición, la que es la vía dorsal, la mesoparietal, ¿no es cierto?, la región mesoparietal, a la mitad del parietal, ¿no es cierto?, hay mucha información somatosensorial y motora que está convergiendo, es mucho más egocéntrica, ¿ok? Es decir, la referencia está, yo estoy aquí y en virtud de eso puedo calcular distancia, ¿no es cierto?, de algo que se acerca o se aleja, etc. Esta además se comunica mucho con corteza insular, ¿se acuerdan de la ínsula anterior, posterior, el aspecto interoceptivo? Y algo que llama la atención en ambas, en todo el procesamiento visual, es lo que yo les mencionaba de que hay unas proyecciones retrógradas desde la corteza prefrontal. Entonces, en ambas vías lo que uno ve es que desde corteza prefrontal hay
regulación del procesamiento visual. Y ahí es donde se cree que descansa esa inhibición que podemos hacer. Entonces, si hay un procesamiento visual, lo estamos haciendo, pero no es relevante, no nos confiere ningún éxito adaptativo, la corteza prefrontal lo inhibe. ¿Ok? Pero si de pronto se hiciera relevante, para seguir con el mismo ejemplo, que nos vamos y se van de médico de zona a la Antártida, capaz que ahí sí empieza relevante reconocer el blanco y, ¿no es cierto?, esa vía es desinhibida y eso empieza a cobrar una mayor relevancia. Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre en foco atencional, que si tú estás en un lugar y escuchas una voz conocida, del fondo acústico que tiene, de repente uno le presta atención y es desinhibida y cobra mayor saliencia. ¿Ok? Y ahí es importante porque hay una región que se conoce como el frontal eye field, el campo visual frontal. Es una región de la cual recibe información de la corteza prefrontal, que se sabe que cuando uno la estimula genera un movimiento sacádico a la zona de interés. ¿Sí? O por ejemplo, si aparece alguna novedad en el campo visual, lo que uno observa es que esta región responde a la novedad. No son neuronas sensoriales propiamente tal, reciben información sensorial, por lo tanto no responden al estímulo novel que está pero la vía visual le informa, hay algo nuevo en el campo visual, estas se activan y orientan nuestra visión a esa región. ¿Se entiende lo que digo? Dígame. ¿Pero esa gran influencia es sobre ambas vías o en alguna en particular? No, es sobre ambas vías. Quizá aquí está un poco simplificado, pero este campo visual frontal influye directamente en el procesamiento de la vía ventral como de la vía dorsal. ¿Ok? Y estas además están conectadas. Aquí de nuevo empieza a haber este divorcio entre lo anatómico y lo fisiológico, porque, por ejemplo, la corteza premotora ventral, que formalmente es corteza motora, integración y memoria procedural, bla, 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 planificación de un movimiento voluntario, pero aquí, por ejemplo, están las neuronas en espejo. No sé si han escuchado hablar de las neuronas en espejo, que se cree que son parte al menos de la base de la capacidad de empatizar con una situación, en particular con otra persona, ¿no es cierto? Pero esto siempre está en veremos porque hay gente que dice, no, esto es corteza premotora, por lo tanto no tiene nada que hacer con esa capacidad que es bastante elaborada de empatizar con algo, pero el hecho concreto es que eso está súper estudiado. Entonces uno ve ejemplos de nuevo con estos experimentos con imagen en tiempo real del cerebro, donde te empiezan a mostrar una película y uno empieza a ver una película que es una película triste y uno empieza y apenas uno empieza a corporalizar la emoción, uno ve que corteza premotora, formalmente, así de lo clásico fisiología, corteza premotora ventral tiene que ver con adaptar la mano a un objeto. Algo súper específico que es muy de primate por lo demás. Entonces, si el experimentador te va a tirar una pelota de tenis, uno ve que uno empieza a preparar lo que va a hacer, porque sabe lo que se viene, y desde la corteza prefrontal se activa la corteza premotora ventral, casi estoy haciendo la clase mañana, y uno ve que uno ya tiene prehecho el plan de agarrarla. En cambio, si te tiran que sea un cubo Rubik, uno posiciona la mano de distinta manera. ¿Ok? Entonces, que la corteza premotora ventral tiene que ver con, ¿no es cierto?, la planificación de una ejecución, de un movimiento voluntario específico, lo es. Pero pareciera que además, ¿no es cierto?, está asociada con algo tan complejo como es las neuronas en espejo. No, o sea, se queda en la cortical porque es un movimiento que va a variar. Y no por un núcleo basal porque ya se lo Sí, ahí en ese contexto los núcleos basales te dirían, qué sé yo, un poco de la navegación, posiciónate, hacer el ajuste, pero la fineza, eso es cortical. Depende de los objetos que vayan a usar. Sí. En general, cuando ustedes vean, bueno, sobre todo un movimiento voluntario, pero que requiere mucha fineza, por lo tanto una cosa gestual o manual digital, eso es casi exclusiva prerrogativa de corteza. ¿Ok? Y lo otro que les iba a mencionar también, que bueno, aquí en este esquema no está, pero hipocampo también proyecta mucho esta región. ¿Ok? Y eso también es relevante porque sabemos que
el típico ejemplo de ese jarrito con los delfines, las asquerosidades que ve Cornejo, eso es hipocampo, ¿no es cierto? Es la información que manejamos que nos permite, al menos lo despertó, que nos permite, ¿no es cierto?, generar ese percepto visual. Pero eso lo que también nos llama la atención. Tengo 4 temas, tan empáticos que son con su profesión. Pero lo que sí quiero que les quede, ¿no es cierto?, eso de que el procesamiento de la información visual, que lo podemos, ¿no es cierto?, seguir topográficamente, es muy subjetivo, ¿ya? Porque va a estar manipulado por la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces realmente nos va a modificar la manera que procesamos la información. Y eso tiene mucho de entrenamiento y eso tiene que ver con corteza hipocampal, prefrontal, porque por ejemplo, si usted hace un curso de observación de aves en el bosque, seguro que va a empezar a tener una mayor agudeza visual de reconocer texturas, qué sé yo, ¿ya? Lo mismo con esto de los colores, bla, 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 bla. Esa es la plasticidad perceptual, entonces. Eso que está explicando ahora es la plasticidad perceptual. Plasticidad perceptual, que es la de reconocer colores cuando ya tiene más relevancia, o cuando en el caso auditivo es esa capacidad de empezar a reconocer mucha mayor, ¿no es cierto?, el abanico de sonidos, etcétera, etcétera. Miren, esto es lo que yo les mencionaba, neuronas que responden a cara, eso está en esta región. En una región inferotemporal, no me acuerdo, ese es el nombre, anatomía, eso es una característica del sistema visual humano. Tenemos neuronas en esta región inferotemporal que responden exclusivamente a caras. Si uno pone en el campo visual cualquier otro objeto, cualquier otra imagen, no responden. Y de hecho, si la cara hace sentido, descarga con una alta frecuencia, si uno medio que adivina que es una cara, pero no es una cara formal, descarga pero no tanto, ¿se fijan? Y si uno la va deconstruyendo, se deja descargar, ¿ok? Y lo interesante, esto creo que en algún momento lo hablamos cuando hablamos de fisiología sensorial, es que esto se va adaptando. Entonces, si cualquiera de nosotros se va a vivir, ¿se acuerdan de ese ejemplo, no? Cornejo lo mandamos a la China, ¿no es cierto? Al principio uno va y encuentra, o un chino viene para acá, encuentra y dice, ¡ay, todos los latinos son iguales! ¿Ok? Y a medida que uno empieza a reconocer las sutilezas, uno ve que estas neuronas descargan más. ¿Ok? Entonces, lo que está detrás de eso es que, y por eso yo les enfatizaba lo de la corteza prefrontal, es que si cobra relevancia empezar a reconocer a la gente, estas neuronas empiezan a descargar más. ¿Ok? Y son neuronas inferotemporales que van a estar determinando, ¿no es cierto?, la saliencia sobre el tema. Y para nosotros como especie social se nos hace muy relevante reconocer no solo las caras, sino que además el gesto que está haciendo esa cara. Porque no es lo mismo ver con cara enojado al profesor Toso, al vicerrector Toso que a Cobarrubias. No, grande Cobarrubias. Ya voy a terminar con esto. Escucha, chicos, disculpen, pero tengo un... Esto es lo otro que les quería mencionar respecto a mucho de lo clásico de fisiología visual. Lo clásico está en los libros. Lo que quiero enfatizarles es ese aspecto más subjetivo, lo que se conoce como agnosias visuales, por ejemplo. ¿Ya? Se da mucho en la inferotemporal, que es, por ejemplo, tú ves que el paciente es capaz de dibujar un objeto, pero es incapaz de reconocerlo. Entonces tú le pasas a una persona una llave o una locomotora de juguete, la dibuja perfectamente, es decir, hay un reconocimiento sensorial, hay un procesamiento que lo puede traducir en la conducta de dibujarlo, pero usted le pregunta qué es esto y no sabe. ¿Ok? Y ese tipo de alteraciones de la vida visual evidentemente es a nivel cortical. O las cegueras corticales, que hay gente que es ciega, pero si uno le hace el gesto que le va a pegar, hace la maniobra de defensa. O sea, evidentemente aquí la información está llegando a la corteza visual primaria, hay información sensorial, y algo pasa en el procesamiento, ¿no es cierto?, que
uno no logra etiquetar con un significado a esa imagen perceptual que está haciendo. ¿Ok? Pero ahí en ese caso estaría imitando lo que hizo, no estaría como dando el sentido. Claro, claro, ahí, y por eso tiene ese componente patológico, digamos, porque de alguna manera sí lo reconoce, pero no logra darle el significado. Y por ejemplo, en demencias seniles, particularmente en Alzheimer, en una etapa avanzada del Alzheimer, empieza a pasar eso también. Que el paciente no solo está perdiendo la memoria, sino que se empiezan a perder en el lenguaje porque no logran articular, no le dan significado a los conceptos. Entonces tú le puedes preguntar a un paciente con Alzheimer avanzado cómo se siente y él te empieza a responder cualquier otra cosa, pero en su fuero interno sí te está respondiendo. Porque está haciendo una coherencia y hace algo similar a esto, no sé si me entienden, ¿no es cierto? Articula algo, pero no le hace sentido. ¿Ya? Entonces eso importa, en particular, la región inferotemporal y esta zona parietal son las de mayor prevalencia de golpes, de inflamaciones y de pequeñas isquemias, por lo tanto no es raro que, por ejemplo, qué sé yo, un ciclista, un motorista se cae, o una motorista, se cae y puede quedar con una agnosia visual auditiva que da cuenta de ese procesamiento cortical a nivel perceptual. ¿Ok? Chicos, lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Con la condición que mañana vengan a la clase a las 8:30.